La palabra del Señor está en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante. Y le damos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Tremenda palabra que en esta tarde Dios nos habla por la fe. La hemos pedido por fe, esta hermosa palabra del día de hoy, en este programa de día sábado 4 de junio del 2022. Israel rechaza el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Santo es su nombre. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué tremendo, hermano, es ver cómo Pablo habla aquí, hermanos, en carta a los romanos, y expone, hermano, este tema tan importante como es el evangelismo.
como es, hermano, el predicar el evangelio. Cristo a cada uno de nosotros nos contrató y nos llamó no tan solo para ser oidores de la palabra, sino para ser hacedores de ella y también ser, hermano, predicadores de la palabra. Poder, hermano, ser, hermano, nosotros mensajeros de justicia. Ser, hermano, atalaya en las manos del Señor. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible que pueda, hermano, alguien recibir una doctrina si no hay quien, primero que todo, pueda invocar esta doctrina, ser un mensajero. Que Dios nos bendiga. Es imposible, hermano, creer a una palabra o creer, hermano, a un mensaje o creer, tener un llamado, hermano, y no recibir ese llamado por un mensajero. Que Dios nos pueda ayudar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Podemos decir, hermano, tal vez hay muchos que no creen, muchos que tal vez no han oído la palabra del Señor. Pero Dios dice en su palabra que tiene un pueblo en este tiempo. Dios llamó, hermanos, ya que Israel se endureció tanto y no quiso recibir al Mesías, se endureció tanto y también estaba en el plan de Dios esto, para que un pueblo, como leíamos aquí, que no era pueblo, fuera, hermanos, llamado a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Cristo a nosotros nos compró a precio de sangre. Nosotros no éramos el pueblo predilecto, no éramos el pueblo de Israel. También Israel tampoco era salvo porque tiene que aceptar a Jesucristo. Pero Jesucristo, siendo que nosotros no éramos de la descendencia tal vez abrahámica, hermano, de la promesa, hermano, del pacto que hizo Dios con Abraham, Dios hace un nuevo pacto con nosotros por medio de la redención, por medio de su sangre, por medio, hermano, del sacrificio de su Hijo unigénito. Compra a toda la humanidad para salvación. Pero aquí viene la decisión de cada uno de nosotros. Viene la decisión suya, la decisión mía, de poder aceptar a Dios. Pero mire, tiene que haber, hermanos, atalayas, tiene que haber predicadores, tiene que haber, hermanos que anuncien las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo creerán, dice Pablo, si no hay quien les predique? No hay quien anuncie esta bendición tan grande. Cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cristo el Señor vino también en carne, el mismo Señor, y nos enseñó a lo que teníamos que hacer. Nos enseñó en su palabra. Usted me dirá, ¿cómo yo puedo aprender a ser un predicador? Nos enseña en la palabra lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, lo que Él mismo le dijo a los pueblos, a los escribas, a los fariseos, que muchas veces los trató un poco duro como hipócritas, como fariseo hipócrita, fariseo escriba hipócrita, levitas hipócritas, escribas hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos decían hacer algo, pero decían ser algo, pero cuando hacían las cosas no lo hacían como lo decían. Qué tremendo, hermano, es comprender que el Señor a nosotros nos llamó para ser imitadores de Él. Pablo lo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Más dice, versículo 16, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios nos ayude. Lamentablemente no todos creen en el evangelio. No todos obedecen a la palabra del Señor. No todos, hermanos queridos,
hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No es fácil, hermano, ser un cristiano. No es fácil, hermano, usted y yo ser cristianos. No es fácil, hermano, querido amigo, decir, no, si yo creo en la palabra. Hay que hacerla por obra. ¿Cómo yo sé, hermano? ¿Cómo usted puede saber, hermano, de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo? Usted lo puede saber, hermano, cuando alguien se lo dice y lo lee por la palabra. Porque está en la palabra. Está en Hebreos capítulo 4, del verso 8 en adelante. Usted lo puede leer. Que Dios nos bendiga. ¿Y cómo, hermano, puede alguien predicar esta palabra, hermanos? Es porque se ha instruido y Dios lo ha llamado para ser un predicador. Pero aquí viene el tema, hermanos, que muchas veces, hermano, no queremos pagar el precio. No queremos, hermano, pasar, hermano, a tomar un liderazgo dentro de la obra de Cristo. Y si lo quiere tomar, quiere ser con un beneficio. Y esto no es con beneficios. Que Dios nos ayude. Esto es por amor a la salvación, cada uno de nosotros. Tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. Cristo nos ha dado salvación, vida eterna. Nos ha dado redención, lo que usted y yo no teníamos. Y por amor y por agradecimiento, usted y yo tendríamos que predicar el evangelio. Y hacer lo que nuestro Dios nos pide. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y acaso nuestro Dios no nos mandó, Jesucristo mismo, cuando nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Que Dios nos pueda ayudar. Y miren lo que nos dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué viene la fe? Porque oímos la palabra. Y en nosotros empieza a sembrarse una semilla. En aquellos que no han recibido la palabra, empieza a haber una semilla ahí al momento de que usted le habla del Señor, de que usted le predica la palabra. Y viene esa semilla, hermano, y empieza después a venir, hermano, como la parábola del sembrador. ¿Se recuerda de esa parábola? Dice que vino el sembrador y sembró la semilla. Y después, hermano, viene el que la riega. Que Dios nos bendiga. Y aún Pablo lo exhorta mucho mejor. Dice, ciertamente yo y Apolo no somos nada. Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. La semilla que hay en nuestros corazones es de Él. No es mi semilla. No es la semilla de otra denominación. No es la semilla de otro pastor. Es la semilla que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Y esa es la que sembramos para allá, hermano. Que Dios nos ayude. Cristo pagó por todos nosotros un precio. Por todos. No por unos pocos, por otros más. Por todos pagó el mismo precio. Y la semilla de su amor y de su salvación está para todos los corazones. El tema es que no todos quieren tomar esta salvación. Creer en esta salvación. Se deleitan en las cosas de la vida, se deleitan en las cosas terrenales, no sé, pues, de tantas cosas, de sus trabajos, de la carne, los vicios, hermano, y tantas cosas. Siendo, hermanos, siendo esto que es pasajero. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Mire. ¿Cómo va a creer alguien
si nadie le va a predicar, si nadie le predica? ¿Cómo va a poder tener fe a alguien de que no recibe la palabra de Dios? Porque no tiene quien le dé la palabra. Por eso se ha abierto este lugar. Por eso Dios ha permitido. Porque hay que decirlo, por años, hermano, nos hemos estancado nosotros en nuestra religiosidad de poder estar cuadrados en un templo, hermano, y nos hemos olvidado de la comisión que Cristo nos dio. Y al que tal vez no le guste lo que estoy hablando, bueno, lamentable, pero es la verdad. Porque usted me puede decir que yo voy todos los días al templo, todos los días oro, todos los días entrego tal vez una vez al mes mi diezmo, todos los días estoy en la iglesia, predico cuando me mandan. Claro, está haciendo una parte, pero se ha olvidado de la otra, en la cual Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Porque usted predica ahí en su entorno, pero Jesucristo quiere que el evangelio sea predicado por todo lugar, por costas, valles, montañas, en las islas, en diferentes lugares, donde quiera que esté un hijo de Dios, tiene que predicarse la palabra del Señor. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, dice Pablo, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Claro. Aquí Chile ha sido predicado. Y muchos también lo dicen, es que Chile ya, no sé, Tirúa o cualquier comuna está repredicada. Pero el Señor a nosotros no nos dice, predica una vez y listo. Nos manda a predicar, nos manda a sembrar, nos manda a regar, nos manda a predicar, nos manda a regar, nos manda a sembrar, nos manda a regar, hasta cuando Él dé el crecimiento. No es hasta cuando yo diga, ya basta, aquí estamos listos. No, es hasta cuando Él dé el crecimiento, cuando se vea fruto. Qué tremendo. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ahora le habla al pueblo de Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Aquí nos habla a nosotros. A Israel le dice, yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con el pueblo ahora de la iglesia. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Siendo que ellos no eran insensatos, ellos tenían la palabra. Ellos sabían la doctrina, sabían, porque ellos recibieron las tablas de la ley, recibieron los mandamientos, tenían, hermanos, la promesa. Pero como ellos fueron duros y su corazón, hermano, fue más guiado al pecado, como también pasa en la iglesia. No creamos que como tenemos el Espíritu Santo, hermano, ay, la iglesia es limpia. No, hay pecado en la iglesia muchas veces. Que Dios nos bendiga. Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira, dice. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Mira, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí estaba usted, estaba yo. Si usted ve en la historia, hermano, cuando Israel caía, hermano, ante el pecado, Dios lo entregaba, hermano, a juicio. Cayeron ante Babilonia. Y si usted ve ahí, hermano, Dios se manifestó en Babilonia con gran poder y con gran milagro. Y eso que también, hermano, ese rey de Babilonia, como era, hermano, el rey Nabucodonosor, hermano, que se creyó en un instante mucho más que Dios y que todas las cosas, siendo un rey gentil. Dios lo hizo pasar por un desierto tremendo en su vida. Por 7 tiempos pasó siendo como un animal, dice la palabra. Su corazón fue transformado en un corazón de bestia. Y mire qué tremenda es la palabra, hermano, porque
ciertamente cuando pasaron esos tiempos, esos 7 tiempos, dice, se calcula que pueden haber sido 7 años. Que Dios nos bendiga. Dice que ese tiempo, hermano, cuando se cumplió, él volvió en su razonamiento y dice que dio gloria al Dios del cielo y de la tierra, a Jehová de los ejércitos, y pidió perdón por sus pecados. Que Dios nos bendiga, porque ahí reconoció que Dios solamente era poderoso, un rey gentil, pero que el pueblo de Israel estaba en su territorio. Recuérdense que Israel había sido destruido, el templo de Jerusalén, Judá había sido, hermano, destruido, Israel estaba en cautiverio. Los llevaré cautivo a Babilonia, le dijo el profeta Jeremías. Vuélvanse a mí antes que venga esto. No lo hicieron. Israel estaba rebelde. Pero cuando llega, hermano, ante Nabucodonosor y ahí a Babilonia, hermano, ahí donde estaba, hermano, todo en su imperio grande. Qué tremendo comprender esto de que este hombre, hermano, claro, era un rey gentil, pero pasaron los tiempos, pasaron los años, hermano, y en su corazón se había habido soberbia. Claro, yo soy el Dios que destruyo todos los reinos. ¿Y qué pasó al final? Dios le tuvo que poner un atajo. Que Dios nos bendiga. Y ahí estaba el profeta Daniel, ese siervo de Dios, para hablarle al consejo del rey. El rey tenía un sueño. Mire cómo Dios hace con la palabra. Tenía un sueño el rey Nabucodonosor, atormentado. No se acordaba ni del sueño, pero estaba atormentado por el sueño. Y qué tremendo, hermano, es cuando Nabucodonosor vio que ninguno de sus sabios, esos sabios que habían en Babilonia, que eran de su pueblo, de otras tribus, no tenían idea cómo poder resolver el sueño. Ni siquiera el rey se acordaba del sueño, pero estaba atormentado por ese sueño. Y los mandó a matar a todos los sabios. Y cuando llegaron ahí donde estaba, hermano, este varón tremendo como Daniel, dice que este pidió, hermano, tiempo. Se presentó ante el rey y le dijo que le diera un tiempo. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermano. Qué tremendo, hermano, el poder comprender que la gloria es del Señor. Y este rey, hermano, le dio el tiempo. Y en la noche vino la presencia de Dios y le reveló el sueño a Daniel junto a sus compañeros que estaban clamando ahí, Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, que era Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Fue con orgullo a donde el rey y le dijo, yo sé el sueño. No, primero dijo, Señor, gracias porque me has revelado esto. Que se lo escondiste a este hombre, pero tú me lo has revelado. Te doy la honra, te doy la gloria, la alabanza, humildad. ¿Qué tiene que haber en nosotros los predicadores, los que anunciamos el evangelio? Humildad. Porque Dios nos puede llevar, hermanos, hasta grandes reyes a llevarle una palabra. Pero tiene que haber humildad en nuestras vidas. Tiene que haber, hermanos, mansedumbre. Tiene que haber, hermanos, en nosotros claridad de Dios. Tiene que haber luz de Dios en nuestras vidas. Como predicadores, cuando tal vez un pastor, nuestro pastor de cada iglesia necesita tal vez un consejo, tener, hermano, no tan solo en la atalaya de la iglesia el profeta, la profeta, sino el predicador, por la palabra, tener palabra de ciencia, tener sabiduría, entendimiento, para poder, hermanos, aclarar el camino, porque una iglesia va camino a los cielos. Como también puede ir una iglesia camino al infierno si no se habla la palabra. Porque la palabra es la que nos guía a la salvación eterna. Que Dios te bendiga, pueblo, que estás oyendo en esta tarde. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel dice, mire lo que dice acerca de Israel. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios mismo, por el profeta Isaías, entregó esa palabra. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pueblo rebelde era Israel. ¿Y qué pasa hoy día con la iglesia? ¿Cómo estamos, hermanos, caminando nosotros? ¿Cómo estamos avanzando en este evangelio? ¿Cómo vamos caminando, hermano? Hemos, hermano, oído la palabra. Hemos recibido el llamado de Dios. Porque cuando tú escuchas el mensaje, automáticamente, hermano, viene el llamado de Dios para tu vida. Automáticamente. Y el tema es que eres tú el que vas aplazando los tiempos. Hasta que muchas veces, hermano, el tiempo se acaba. El tiempo, hermano, tiene un límite. Dios tiene un límite para todas las cosas. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay tiempo para plantar, hay tiempo para sacar lo plantado. Qué tremendo. Y eso usted lo encuentra ¿dónde? En el libro de Eclesiastés. ¿No es cierto? En el capítulo 3. Capítulo 3 de Eclesiastés. Porque dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Hay tiempo para todo. Tienes tiempo para poder estar con tu familia, pero también tienes tiempo para buscar a Dios y no ser rebelde al llamado que Dios te ha dado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesucristo lo envió a usted a hablar de la palabra. Jesucristo me envió a mí a predicar el evangelio a usted. Yo hoy día estoy aquí porque Dios me reveló un sueño. Por eso me dijo, toma ese micrófono y predica mi palabra. Que Dios nos pueda bendecir. Y si yo rechazo esa ordenanza de Dios, ¿me hago amigo de Dios o me hago enemigo de Dios? Que Dios nos ayude. Usted que es predicador, usted que habla la palabra y ha transado la palabra. ¿Qué es transar? La palabra no se tranza. La palabra se habla tal cual es. Si hay adulterio, es adulterio. Si es fornicación, es fornicación. Si es, hermano, la mentira, es la mentira. La palabra es la palabra, viva y eficaz, esa cortante, como le decía yo, como doble espada de doble filo. Como espada de doble filo. No hay, hermanos, para Dios términos medios. Si dejamos el pecado, hermano, Dios nos da vida eterna. Si vivimos en el pecado, estamos vivos en la carne, muertos en el espíritu. Jesucristo quiere salvarte. Viene el Señor muy pronto por su iglesia. Miren lo que nos dice aquí. Romanos 10, el mismo Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Versículo 8 vamos a leer. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Alabado sea su nombre. Qué tremenda palabra el Señor nos ha dado en esta hermosa tarde de día sábado 4 de junio del 2022. Un llamado a las almas. Si tú no has aceptado hasta el día de hoy el Evangelio y te ha llegado esta palabra, ahí donde estás, dobla tu rodilla. Y si no puedes doblarla, clama en tu corazón. El Señor está escuchándote. Dile: Señor Jesús, repítelo: Señor Jesús, salva mi vida. Te entrego mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy una pecadora. Si es usted hermana, dame el perdón de los pecados y dame la fuerza para no pecar, para no fallarte, Señor. Estamos en los últimos tiempos. Oh Señor, sálvame, líbrame. Si estoy enfermo, sáname para tu gloria. Por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús sean perdonados mis pecados y borrados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.